para poder, digamos, visualizárselos a Braulio. Les doy la más cordial bienvenida y dejamos con ustedes a Braulio Bruna, el encargado de esta primera charla. Gracias, Carla. Buen día a todas, a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vale. Vi por ahí algunos rostros conocidos, pero el resto, la mayoría no los conozco. Entonces, hay algo importante que contarles como para el inicio y que tiene que ver un poco con ver cómo vamos a organizar la presentación, porque es probable que hay varios de ustedes que ya tienen algún conocimiento anterior en mindfulness, que por ahí algo han revisado, algunos que pueden tener incluso hasta formación, pero también hay personas que probablemente no tengan una formación específica. Entonces, lo que preparamos un poco en este taller inicial contempla una revisión breve y está principalmente orientado a que podamos conversar un poco de qué es y qué no es mindfulness y de qué manera estas estrategias específicas en una disposición atencional concreta puede ayudarnos con algunas temáticas complicadas como la tolerancia al malestar psicológico, que hoy día pienso que, o sea, por lo menos para la presentación del taller de hoy, es la temática principal. Si pudiera eh, redirigir el taller a una temática mindfulness más o menos específica, es ahí, a la tolerancia al malestar psicológico, ¿sí? Que es una temática importante dentro de los tratamientos cognitivo-conductuales en general, ¿sí? La forma en la que vamos a hacer esto va a ser con un par de ejercicios también, ¿no? Y al final les voy a dar varias ideas sobre las maneras en las que ustedes pueden desarrollar sus propios ejercicios y realizar sus propios ejercicios también en su cotidianidad. Cuando terminemos los ejercicios, la idea es que quien quiera darme retroalimentación para que podamos conversar un poco de las dificultades y las sutilezas que tienen las disposiciones atencionales, la idea es que ustedes puedan escribir y Carla, como moderadora, va a elegir aleatoriamente una de sus retroalimentaciones o preguntas y nos va a decir a todos, ¿no? Porque como somos varios, es difícil, por razón de temporales, escucharnos todos, ¿no? De todas maneras, se van a hacer talleres más pequeños más adelante, ya les vamos a ir contando, en los que también van a poder participar quienes deseen, ¿sí? Vale. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ustedes me cuentan si se ve. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, Braulio. Vale. Vamos para allá entonces. Bien. Lo primero es distinguir un poco entre qué es y qué no es mindfulness, ¿sí? Porque eh, uno si pone en Google mindfulness, uno se va a encontrar con un montón de prácticas asociadas a diferentes tipos de intervenciones en áreas súper distintas, desde áreas de salud a áreas laborales, áreas de desarrollo empresarial, coaching, que de alguna manera han organizado una suerte como de oferta de estrategias en diferentes características que hoy día vuelven a una práctica bastante seria, un mercado para varios inescrupulosos que andan vendiendo con el título de mindfulness una serie de productos y servicios que en realidad mindfulness no va a otorgar, ¿no? Porque no es su objetivo, y de hecho en algunos de varios propuestas va incluso en contra de la práctica misma, ¿no? Entonces, es súper importante hacer esta distinción inicial. Y lo que mindfulness no es, primero, no es budismo, ¿sí? Se basa en prácticas de meditación que utiliza el budismo, pero el budismo es mucho más amplio que esto, y la posibilidad de practicar mindfulness no necesariamente requiere que la persona tenga que tener una vinculación con el encuadre eh, espiritual del budismo, ¿no? Tampoco es parte necesariamente de un grupo de psicologías específicas, ¿no? Mindfulness se ha asociado más el último tiempo a la psicología cognitivo-conductual, pero llegó a Chile hace bastante tiempo atrás de la mano de la psicología humanista, y de ahí en más, varios modelos están ocupándolo, pero no hay una propiedad específica. Hay modelos de psicoterapia que se basan en mindfulness, hay otros que utilizan ciertas prácticas del mindfulness, pero
no está acá para hacernos felices, ¿no? Mindfulness no tiene esa capacidad como práctica específica para alcanzar la felicidad, para ser mejores, para vender más, para tener más, para andar más espléndido en términos generales en la vida, porque no es el objetivo de mindfulness, ¿no? Porque vamos a ver, mirarlo, una de las características fundamentales de la práctica del mindfulness es la aceptación y la no determinación y no evitación de emociones más desagradables. Y algo a lo que se lo ha asociado mucho también y que no es un objetivo sin duda que se pueda alcanzar y de hecho se alcanza en la práctica entre uno más concienzudo es en términos de la práctica habitual. Sin duda que hay espacios de relajación súper intensos, físicos, pero sobre todo cognitivos y emocionales. Pero el objetivo del mindfulness, sobre todo en las etapas iniciales, no es relajarse, ¿sí? Eh, de hecho, es más, hay varias líneas de investigación que dicen que en realidad hay ciertas personas para las que es mejor partir con ejercicios de relajación, no mindfulness, porque este encuentro con el sí mismo en ocasiones puede ser incluso hasta doloroso e incómodo, ¿no? Sin duda que se puede alcanzar la felicidad, se puede alcanzar una mejor versión de nosotros mismos, pero hay que hacer varias otras cosas más aparte de practicar mindfulness, ¿sí? Y algo que me parece súper importante es que tendemos a pensar que esta práctica o este pool de prácticas de atención con aceptación y no enjuiciamiento es algo propio de la cultura oriental, ¿no? Occidente siempre ha mirado hacia allá en busca de la espiritualidad y la plenitud, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos en nuestras culturas indígenas un montón de prácticas y estrategias que van divergiendo dependiendo de la cosmovisión y la espiritualidad sin duda de cada cultura, pero que son un recurso extraordinario también y en muchas ocasiones mucho más propio de cómo se desarrolló nuestra cultura occidental, sobre todo en términos de visitar a nuestros indígenas, de prácticas que se podrían sorprender porque se acomodan mucho mejor a la realidad cultural de nuestro desarrollo como pueblo, ¿no? Les dejé aquí algunos nombres. Algo que olvidé decirles al inicio es que les voy a enviar luego un link con un drive donde, aparte de estar la presentación, les voy a dejar varios artículos y algunos links donde ustedes pueden profundizar un poco en todas estas otras prácticas, eh, meditativas también algunas, y otras también en términos de cambios conductuales y cognitivos que son cotidianos, que tienen un linaje súper bello y que tienen harto énfasis en términos de que podrían ser ocupables por cualquiera de nosotros sin esta dificultad que tienen las prácticas meditativas orientales en ocasiones para varios de nosotros, ¿no? Como la meditación zazen o la meditación formal sentado, que a gran parte del occidental incluso le molesta, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a estar sentados haciendo nada, ¿no? Le llamamos en ocasiones algunos aburrimientos a esto de sentarse y no hacer nada, ¿no? Cuesta, no siempre, y no es la única forma. Vale, entonces, ¿qué es lo que es mindfulness? Y por qué parece ser algo relevante de incluir y aprender, ¿no? Eh, una historia súper breve para contextualizarnos, ¿no? Primero que todo, no tiene nada de nuevo, ¿sí? O sea, aparte de que es una capacidad que tenemos todos eh, y que parece, por estudios neurobiológicos, parte como de la capacidad que ha dotado a nuestra especie el desarrollo y la integración de las características como cognitivas que tenemos, la atención, la función ejecutiva, el pensamiento, la memoria, con nuestros espacios emocionales, eh, se inició incluso mucho antes de la asociación más habitual que tiene, ¿no? Que es al budismo en las prácticas que organiza Siddhartha en términos de este camino que emprende y que luego orienta a los demás de la liberación del sufrimiento humano, ¿no? Incluso ya tradiciones súper antiguas, como el Bon, hablamos de 17.000 años antes de Cristo, ya disponía prácticas atencionales
y disposiciones atencionales y compasivas que cuando uno las revisa se parecen mucho a este concepto de mindfulness, ¿no? Eh, y como les decía en un inicio, esta práctica esta técnica, este grupo de técnicas específicas que buscan eh, cambiar la disposición y la forma en la que le prestamos atención y que nos volvemos conscientes, de alguna manera por el estado de guerra de la segunda mitad del siglo XX y la huida y desagregación de un montón de monjes en diferentes partes del mundo, eh, lleva este conocimiento a repartirse por otros países del globo. Chile es uno de ellos, pero los monjes han ido teniendo la precaución de eh, ir mostrando que se requiere una acomodación en términos culturales. Todas las culturas nos relacionamos distintos, si bien vamos a mirar, tenemos formas en las que prestamos atención y formas que nos disponemos bastante comunes. Culturalmente, una misma práctica puede ser recibida de manera muy distinta dependiendo de cómo culturalmente nos hemos relacionado con esto de estar quietos en relación con nosotros mismos, ¿no? Mindfulness es esta gringalización que hemos intentado acomodar también al español como conciencia plena. La mayoría de los artículos ¿no? lee como atención plena o conciencia plena. Ya les voy a contar por qué me parece que no es una muy adecuada, no a mí nomás, sino que una línea como investigadores, traducción. Pero mindfulness es esta palabra que no tiene una traducción directa al español, por eso le ponemos conciencia plena, que deriva de un término pali que es sati, que hace alusión a conciencia, atención, pero también y memoria, ¿no? Les puse acá una serie de definiciones y hay muchas más. Si se dan cuenta, todas van a darse vuelta más o menos en lo mismo, pero fíjense que en la mayoría de la, aparte de las confluencias, hay algunas apreciaciones en las que estas definiciones tienden a hacer más énfasis, ¿no? Han dice mantener la propia conciencia y me parece interesante resaltar también realidad presente, ¿no? Eh, una de las características en las que se han ido variando las prácticas del mindfulness es con la inclusión también de las meditaciones meta asociadas también a la compasión y la bondad. Ya vamos a hablar por qué, ¿no? Entonces, no solo es una práctica en términos de el abordaje de la propia conciencia en relación a una conciencia solo del sí mismo, sino que también es una conciencia en relación a otras conciencias, ¿no? Está muy contextualizada con la otredad. Lo que sí tienden a organizar o a escribir la mayoría de las definiciones es que tiene una temporalidad más o menos específica, ¿no? Es una conciencia en una temporalidad presente. Un aspecto fundamental del mindfulness va a ser esta necesidad o invitación, más bien que necesidad, esta invitación a volver una y otra vez a este contexto presente. Vale, pero ¿qué de todo este contexto presente, ¿no? Kabat-Zinn, que es, creo yo, uno de los divulgadores más importantes y de hecho es uno de los primeros que organiza esta práctica y la organiza en términos de sesiones y con objetivos específicos, hace alusión a que el lugar en esta realidad presente donde habría que colocar esta conciencia tiene que ver con lo que se está experimentando, ¿no? O sea, no es una relación con un presente generalizado, pero tampoco tiene que ver con la elección específica en términos experienciales. Es estar aquí, en este presente, con lo que sea que se está experimentando. ¿Sí? Eso siempre me ha parecido interesante esto, ¿no? Porque la mayoría o gran parte de las prácticas en términos de la terapéutica, sobre todo en términos de psicoterapia, durante mucho tiempo olvidaron esto, ¿no? Y lo que buscaban hacer era que cambiásemos el contenido de nuestros pensamientos o que tuviésemos emociones más adecuadas. De hecho, hay una línea súper habitual, sobre todo en el discurso, de emociones positivas y negativas, ¿no? Y que nos invita a estar la mayor cantidad de tiempo en emociones positivas. Y eso desde esta práctica no es adecuado, porque sería
una habitación experiencial de emociones que son más desagradables, ¿no? Este momento presente, en términos de estas emociones y experiencias que se están experimentando, tienen una disposición específica que es la de la aceptación y el no juicio. O sea, la idea de relacionarse con estas experiencias no es en términos analíticos y no es en términos de tener que mover esto que me está pasando a un lugar o a una experiencia más agradable, sino que este contacto de la propia conciencia con la realidad de lo que está sucediendo y lo que estoy experimentando en el momento presente, tiene que ser desde una aceptación. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco de a qué se refiere esta aceptación y el no juicio, ¿no? Y que bueno, lo adelanto un poco porque Bishop lo dice, ¿no? Esta aceptación es una atención, una forma de prestar atención que no es elaborativa, no es analítica, no está desagregando qué es lo que está pasando para tratar de entenderlo, ¿no? Ni tampoco va tratando de modificarlo. No lo juzga y por lo tanto las dialécticas polares de bueno o malo, en términos de categorizar lo que me está pasando, la idea es regularla hasta llegar a una posibilidad en la que no emerja este juicio de bueno o malo, ¿no? Y que por lo general van a aparecer en nosotros, en términos de experiencia, como pensamiento, como sentimiento, y el sentimiento por lo general se expresa en la emoción sentida, ¿no? En un cuerpo, ¿no? Eh, entonces, si desagregamos todo eso, fíjense esto, que tiene que ver con lo que les decía en un inicio, ¿no? Es una capacidad que tenemos todos, eh, pero que lamentablemente vamos perdiendo a medida que nuestra maduración se va encontrando con esta eh, preeminencia del pensamiento, ¿no? eh, preeminencia del pensamiento y esta tendencia de nuestra cultura a priorizar más lo racional que la experiencia emocional misma, ¿no? Si trato en un esfuerzo de organizar las lecturas que he revisado, la que me parece que aglutina mejor en los componentes básicos y que organiza estas definiciones anteriores en los dos conceptos para mí fundamentales para poder entender bien esta práctica es Bishop, y que hace esta distinción entre, por un lado, el componente básico en términos de la práctica del mindfulness, que tiene que ver con el entrenamiento atencional. ¿Sí? Eh, pero por otro lado, este entrenamiento atencional, que es como el qué es lo que tengo que entrenar, tiene una disposición que es específica y que tiene que ver con el cómo y que es la actitud con la que se va a abordar el ejercicio de esta atención en el momento presente y que es fundamental, porque de lo contrario, si nos quedamos solo con esta parte y que tiene que ver con el entrenamiento atencional, hay un montón de técnicas asociadas a, por ejemplo, el entrenamiento neuropsicológico o entrenamientos cognitivos conductuales, ¿no? Eh, vale, no sé qué pasó. ¿Se sigue viendo la pantalla? Parece que perdí la pantalla. No, No se ve. Braulio, no, no la veo. Vale, voy a volver a... Porque alguien está, parece... Alguien... No, vale. Aida, ¿puede apagar su cámara? Muchas gracias. Ahí Ahí, apareció la pantalla. la pantalla. Vale. Sí, Ok, perfecto. vale. Entonces, fíjense que por un lado está esto, les decía, ¿no? Está este qué, que es la atención, ¿no? Y que tiene varias otras formas de entrenarse también, pero también hay un cómo que tiene que ver con la disposición de no aceptación. Para esto hay varias estrategias que se pueden integrar, pero todas las formas, o sea, todas las estrategias que integremos deben integrar, valga la redundancia, la disposición específica desde la que se van a disponer estas prácticas atencionales, ¿sí? Entonces, si nos quedamos con estas dos definiciones y volvemos un poco atrás en términos de qué entendemos por mindfulness, para esta charla por lo menos, y por lo general en mi práctica y en los años que llevo estudiando la literatura y practicando mindfulness, siempre me ha hecho mucho más sentido las definiciones asociadas a atención consciente o conciencia atenta.
¿sí? Porque en muchas ocasiones el concepto de plenitud abarca una práctica que requiere de un montón de horas y años de práctica para alcanzar este concepto de plenitud, ¿no? Entonces, sobre todo en etapas iniciales, poder especificar que lo que estamos haciendo básicamente no tiene que ver todavía con alcanzar ningún tipo de meta, ¿no? Porque algo importante en mindfulness es que lo relevante es que tenemos que llevar esto a una motivación intrínseca, tenemos que hacerlo por hacerlo, no por querer llegar a ninguna parte, porque de lo contrario dejamos de tener la disposición que se requiere. La plenitud sería este lugar donde llegar, y de hecho, por la fisiología misma lo vamos a revisar, en la forma en la que atendemos, no hay forma de que tengamos una plenitud atencional así como así, ¿no? No venimos hechos para ese tipo de forma de prestar atención. Entonces, me interesa que nos quedemos como con estos dos conceptos, ¿no? Atención consciente o conciencia atenta, ¿sí? Que eso es lo que la idea es que aprendamos estrategias para mejorar, ¿no? La forma en la que le prestamos atención a los objetos de nuestra conciencia y nuestra experiencia consciente, ¿sí? Vale, más desagregado todavía. Atención al momento presente. Si ustedes estarán de acuerdo, me imagino, en que este momento presente tiene como lugares, ¿no? Tiene esta distinción en términos de un momento presente que me es propio, ¿no? Que tiene que ver con mi experiencia emocional, individual, y que va a ser una línea de objetos a los que les vamos a poder prestar atención, pero que vamos a tener como distinción de otro tipo de prácticas que también tienen como objetivo la atención al momento presente, pero de lo que está aconteciéndonos. Y en ese sentido, las prácticas de la atención al momento presente tienen esta distinción de prácticas orientadas